Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más compartir de su palabra. Lo más importante en estos tiempos es poder comprender y entender la importancia de la palabra del Señor. Después de este día de ayuno, hoy una vez más queremos complementar y mirar lo que el Señor nos ha estado enseñando a través del libro de Joel, que es el libro que estamos estudiando, meditando para estos tiempos. En el libro de Joel encontramos que él describe una terrible plaga de langostas y concluye el profeta Joel llamando a la confesión de pecados. Esa es una primera parte, pero luego en una segunda sección podemos entender que la única manera, la única esperanza del pueblo es el arrepentimiento. El profeta Joel nos habla de la importancia del arrepentimiento como tema central en este día y a través de este libro. En el capítulo 2, a partir del versículo 12, el profeta nos dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Habla de conversión. Siempre que hablemos de conversión hablamos de arrepentimiento. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, y Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Entonces aquí a través del profeta se proclama en Sión el ayuno, declárelo, hoy es tiempo de arrepentimiento. Nuestra nación Colombia, nuestro departamento, nuestra ciudad necesita del arrepentimiento y es un llamado especialmente al pueblo de Dios y del pueblo de Dios los ministros del Señor, quienes estamos en Cristo Jesús. Dice el versículo 17, entre la entrada del altar y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Dios, el pecado y la iniquidad de esta tierra. Hoy es un llamado a la iglesia de Jesucristo para confesar el pecado de esta tierra. Siempre hemos visto la palabra, lo que dice 2 de Crónicas 7, 13 y 14, si yo no enviare lluvia a la tierra, si yo enviare la langosta y si enviare pestilencia, pero si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces aquí debe haber un clamor, y este es un clamor del pueblo de Dios delante del Señor, diciéndole a Dios: oh Dios, venimos a confesar el pecado de esta tierra y venimos a arrepentirnos y a convertirnos de todo corazón. Por eso los ministros, aquí en este versículo 7, ministros del Señor, sacerdotes del Señor, lloren y digamos delante de Dios: oh Dios, perdona el pecado de esta tierra. Así que es arrepentimiento la única esperanza de sanidad y de liberación para estos tiempos. En toda la Escritura y en todos los tiempos, siempre cuando pasan momentos difíciles, momentos de calamidad, el Señor llama al arrepentimiento. Es la palabra central en este día y para estos tiempos. Aquí vale la pena tener en cuenta profetas como Daniel en el capítulo 9, cuando hablamos de confesar el pecado, cuando hablamos de arrepentimiento. Mire lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, que ese sería el modelo de oración, de clamor en nuestro ayuno para poder invocar el nombre del Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí encontramos en el capítulo 9 de Daniel, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El profeta dice lo siguiente: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel estaba muy atento a lo que decía la Escritura, a lo que decía la palabra, el cumplimiento profético. Y entonces a partir del versículo 3 dice: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Igual que el profeta Joel,
buscar al Señor en ayuno y oración. Y entonces dice aquí, al volver el rostro, y la oración que hace Daniel es el modelo de oración que hoy como iglesia, como pueblo de Dios tenemos que hacer. Mire cómo es el modelo de oración. Y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor sobre tu ciudad, sobre esta tierra, tu santo monte, para que a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, esta tierra y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y nuestra ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, y perdona el pecado de esta tierra. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Aquí está la oración de Daniel confesando el pecado de este pueblo. Y por eso el llamado, mis amados, es hoy para la iglesia, para los siervos y siervas del Señor, de poder decir en el altar: oh Dios, perdona el pecado de esta tierra. Hemos actuado impíamente, no hemos obedecido tus mandatos, como dice el versículo 13, porque conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, esta pandemia vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. El versículo 18, el profeta Daniel dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre,
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Encontramos al profeta Daniel como ejemplo de oración que nos corresponde hacer en estos tiempos. Amada iglesia, estos son tiempos en los cuales nos corresponde ir y arrepentirnos. La única esperanza para el pueblo de Dios es el arrepentimiento. Cuando miramos esta palabra arrepentimiento, encontramos entonces que del original, en el hebreo, la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de manera de pensar, que me lleva a un cambio de actitud y un cambio de estilo de vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Cuando encontramos allí en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista inicia su ministerio en Mateo 3:2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cabe destacar que cuando aparece Juan el Bautista y aparece el Señor, era cuando imperaba el pensamiento de Grecia en todo sentido, cuando todo el mundo tenía su manera de pensar y con tantas filosofías y maneras, aparece el profeta Juan el Bautista diciendo: arrepiéntanse, o sea, cambien de manera de pensar y cambien de actitud y cambien de estilo de vida, porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Y aquí en Mateo 4:17, cuando Jesús inicia su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, o sea, cambien de manera de pensar, cambien de actitud y cambien de estilo de vida. Cabe destacar que lo único que hace que cambie nuestra manera de pensar es la palabra de Dios. Solo la palabra es la que hace que nuestras vidas sean transformadas, porque la vida de uno es lo que el pensamiento es. Y si cambiamos de manera de pensar, eso se llama arrepentimiento. También encontramos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículos 18 y 26, cómo el apóstol Pedro empieza hablando y continúa después de este mensaje, después de esta sanidad, después de que este paralítico es sano. A partir del versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y concluye este mensaje diciendo el apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertidos, así de que cambien de manera de pensar, así que den medio giro para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo que hace que borre el pecado? Solo el arrepentimiento, que viene como fruto de una manera de pensar obrado por la palabra del Señor. Dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración, que Dios habló por boca de sus profetas, que han sido del tiempo antiguo. Sigue diciendo la palabra: porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. En este caso el profeta es nuestro Dios, nuestro amado Jesús. Dice el versículo 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y este versículo es muy poderoso, como termina esta predicación del apóstol Pedro, diciendo: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, Jesucristo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, a fin de que cada uno se arrepienta, a fin de que cada uno cambie de manera de pensar, cambie de actitud y de estilo de vida, y viene la verdadera conversión. Esto es muy importante, lograr encontrar estas palabras. Así como encontramos el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, Pablo en Atenas. Es el apóstol Pablo enseñando la importancia del arrepentimiento y el predicar el evangelio. Son instrumentos de Dios para estos tiempos. Dice el apóstol Pablo que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este pecado mayor de nuestra tierra lo confesamos como nuestro pecado. Por eso decimos en el altar: oh Dios, perdona este pecado de idolatría de esta tierra, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Oh Dios, perdona. Hoy confesamos este pecado como grave delante de ti. Y el apóstol aquí, en esta parte de la Escritura, en Hechos 17, dice que él, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, viendo esta tierra entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza Arcadia con los que concurrían, y allí algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicar de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mensaje central del apóstol Pablo: el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es mensaje de arrepentimiento. Por él, cuando él inicia a predicar, dice: así que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje del evangelio de conversión, de entrega total a él y a lo que él ha determinado de antemano. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, y diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí no se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dice lo siguiente: en todo observo que sois muy religiosos. Este pecado de idolatría va cogido de la mano con la religiosidad. Dice: ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, como en aquellos tiempos se pregonaban dioses para todo, entonces Pablo se dio cuenta que todos los lugares tenían una dedicación a un Dios, pero en uno de estos templos se encontró esta frase: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y este texto es extraordinario. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. De una sangre. Dios nos colocó en Colombia, nos colocó en este departamento, nos colocó en esta ciudad, dice, para habitar en esta tierra, para que habitan en esta tierra. Y luego dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos, el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte, en esta época. Y luego dice: y le ha dado límites a nuestro cuerpo. La palabra nos dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80, pero con dificultades. ¿Y para qué todo esto? Dice el versículo 27, para que busquemos a Dios. Este es tiempo de buscar a Dios, como lo dice también el profeta Isaías 55:6. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dice: es tiempo, y este tiempo es para buscar a Dios. Si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, pues linaje suyo somos. Dice el apóstol: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, escultura de arte de imaginación de hombres. O sea, es lo que hemos hecho con este pecado que estamos confesando delante de Dios, de idolatría, de religiosidad, de iniquidad. Nos hemos apartado de lo que es la esencia de la palabra. Pero aquí hay un texto que es extraordinariamente poderoso y para nosotros y para este tiempo tiene su aplicación. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque es un pecado que se ha cometido por ignorancia de las Escrituras, como lo decía el Señor: vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, que cambie de manera de pensar y de actitud y de estilo de vida. Es la tarea. Ese es el arrepentimiento del cual Joel venía hablando. Convertíos. Lloremos los sacerdotes en el altar y diga: oh Dios, perdona este pecado. Y el Señor dice: pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan. Colombia, este es tiempo de arrepentimiento. Boyacá, este es tiempo de arrepentimiento. Esta vereda, este lugar, es tiempo de arrepentimiento, de cambiar de actitud, de cambiar de manera de pensar y de estilo de vida. A eso nos está llamando el Señor. Dice, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón con quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Así de que es la palabra que está hoy, que gira nuestro corazón. Arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino. Es una verdadera conversión lo que el Señor espera de todos nosotros para este tiempo. Aquí vale la pena tener en cuenta las palabras también que el Señor, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es un mensaje que es extraordinariamente poderoso tenerlo en cuenta para nosotros en estos tiempos. En Apocalipsis, el capítulo 3, encontramos el mensaje a la iglesia, la última iglesia, la Odisea, y es muy importante para nosotros tenerlo bien en cuenta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué dice el Señor para este tiempo? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hoy es un tiempo de tibieza, pero el Señor está llamando a que definamos y seamos fervientes en el Espíritu. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, la soberbia del ser humano de no reconocer la soberanía y no reconocer al Señor como el Rey y Señor de nuestras vidas. Quizás las riquezas materiales hacen que nos llenemos de soberbia y no veamos la necesidad de Dios. Con todo esto que estamos viendo, de esta pandemia, de muertes, de calamidad por todos lados, de desolación, este es un tiempo en el cual necesitamos humillarnos delante de Dios. Y el Señor dice aquí, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es una condición de reconocer hoy, de humillarnos delante de Dios. Como lo decía el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillar es reconocer la necesidad de Dios. Este es tiempo en el cual necesitamos fervientemente la presencia de nuestro Dios. Y entonces aquí la palabra nos aconseja, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas nos aconseja la palabra. Número 1, oro refinado en fuego para que seas rico. Y la palabra del apóstol Pedro también nos dice que la fe es el oro. Y esta fe debe ser probada, así como está siendo probadas nuestras vidas en estos tiempos. Oro refinado en fuego para que sea rico. Y la palabra nos habla de que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y luego vestiduras blancas para vestirte, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Tiene que ver con nuestra conducta, vestido blanco, nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Por eso cuando hay arrepentimiento, entonces es un cambio de manera de pensar, que me haya un cambio de actitud y de estilo de vida. Es el vestido con nuestras actitudes, nuestra conducta diaria y constante. Y unge tus ojos con colirio para que veas el colirio, los ojos, que venga la revelación y el espíritu de sabiduría que produce el Espíritu Santo en nuestra vida para ver y contemplar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. El versículo 19 es tremendamente poderoso para nosotros como iglesia. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué palabra tan interesante. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Como lo dice el profeta, como lo dijo Joel 5:17, bienaventurados somos cuando somos disciplinados, castigados por el Señor. Es una bienaventuranza porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y a través de la disciplina, el Señor a su pueblo, a nosotros, su iglesia, hace que nuestras vidas sean perfeccionadas, como lo dice Hebreos capítulo 12, dice que es verdad que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y por eso aquí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor quiere de cada uno de nosotros arrepentimiento, o sea, cambio de manera de pensar. Pero ¿qué es lo que cambia? La palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, a partir del versículo 23, dice, siendo renacidos, no de algo incorruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Dice que todo el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy la palabra tiene que estar en el corazón. Hoy la palabra es lo más importante para nosotros. Y cuando está la palabra, es la que produce el nuevo nacimiento y es la que produce el verdadero arrepentimiento. Por eso aquí sigue diciendo, pues, en este caso, la invitación para la iglesia del Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está invitándonos. Debería estar Él dentro de la iglesia, pero Él está aquí en la puerta, porque quizás no hemos entrado. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. ¿Cómo nos está llamando? A través de todo lo que está pasando en la tierra. Es un llamado del Señor. Él está diciéndonos que estos son tiempos finales. En su palabra encontramos que Jesús nos habló de todos estos acontecimientos y nos dice que tenemos que velar, que tenemos que orar, que estar como atalayas pendientes de la venida del Señor. Dice, velando, que nuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. No hay sea que caiga sobre nosotros aquel día, el día del Señor. Velad y orad. Orar. A todos les digo, velad. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar atentos y es tiempo de estar arrepentidos, como lo dice aquí la palabra. Dice, y si escuchamos su voz y abrimos la puerta, entrará Él y cenaré con nosotros y Él estará en medio nuestro. Y viene la parte final de todo este triunfo, de todo este acontecer del verdadero arrepentimiento, cuando Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué interesante mirar esta palabra de lo que también desde el profeta Joel, hablando de tiempo de ayuno, tiempo de buscar a Dios, tiempo de arrepentimiento, tiempo de llorar en el altar, tiempo de confesar el pecado, tiempo de arrepentimiento, de cambio de manera de pensar, cambio de actitud y de estilo de vida. Es lo que el Señor espera, primeramente, de su pueblo. Y si está su pueblo, entonces nos hemos humillado delante de Dios, hoy oramos, hoy invocamos su rostro, hoy nos hemos arrepentido de nuestros malos procederes, y entonces ahí está el reino de Dios, donde gobierna el Señor. Muchas bendiciones, mis amados, en este día especial. Amén.